darle la bienvenida a nuestro primer invitado en la tarde, José Ramón Bauzá, eurodiputado liberal del grupo político Renew Europe. Además es integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento Europeo. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Un placer estar con vosotros como siempre. Igual para nosotros, eurodiputado Bauzá. Después de esto, ¿cuál es su mensaje después de aprobar finalmente la resolución? Bueno, pues ese era el objetivo de la resolución que redacté y el mensaje es, en primer lugar, pues lo estuvimos comentando también hace unos días también en vuestro programa, que María Corina Machado es la única y legítima líder que se tiene que reconocer como candidata de la oposición a las próximas elecciones presidenciales. Nadie que no sea ella no puede ser reconocido. Y en ese sentido lo que queremos hacer es transmitirlo en voz alta y en este caso no solamente en voz alta, sino también con los votos que refrendan precisamente ese reconocimiento. Y nada que no sea que María Corina Machado se pueda presentar democráticamente en libertad a esas elecciones no tendrá el reconocimiento por parte, en este caso, del Parlamento Europeo y de las instituciones europeas que representamos. Paso importante, es decir, le están dando un espaldarazo en realidad al pueblo venezolano, más que a María Corina Machado, que evidentemente está ahí por el voto de los venezolanos. Es un paso muy importante, en primer lugar, porque si no se presenta, el Parlamento Europeo no podrá estar presente en una misión de observación, porque para que nosotros vayamos a una misión de observación, en este caso, debe haber un candidato que libre y democráticamente haya sido elegido. Es el caso de María Corina Machado. Y por lo tanto, si no hay una misión de observación, no habrá ninguna opción para que las elecciones se reconozcan como libres y democráticas. Por lo tanto, es un paso sumamente importante. Es decir, si nosotros nos podemos ir al Parlamento Europeo porque la candidata, en este caso María Corina Machado, no la dejan, se la invalida, se la agrede, se la ataca, como hemos visto en las últimas horas también a ella y a todo su equipo más cercano, sus seguidores y demás. Si eso no se posibilita, no habrá reconocimiento alguno porque precisamente se habrá atentado contra el derecho más básico, que en este caso es la elección en democracia. Evidentemente. El Parlamento, diputado Bauzá, hace un llamado a que se respeten los acuerdos de Barbados, que creo que se han dado pruebas absolutas de que no se está respetando. Si no es María Corina, pues no enviarán una misión de observación, pero es que el régimen ha dicho que tampoco los invita, que no quiere que estén. Claro, vamos a ver, ¿quién no quiere? Si lo diré de otra forma. Es decir, aquel que tiene algo que esconder es el que no permite el que se vea. ¿Por qué no va a intentar, no le interesa al régimen de Nicolás Maduro que haya una misión de observación? Pues sencillamente porque si hay una misión es porque hay unas elecciones libres, y porque hay unas elecciones libres, quien tiene el mayor porcentaje, las mayores opciones de ganar, no es Maduro, sino precisamente María Corina Machado, que ha sido elegida por la inmensa mayoría, muy a pesar del régimen y sobre todo muy a sorpresa del régimen. No esperaban que tuviesen tanto apoyo. Y estamos hablando de un apoyo masivo entre personas, entre venezolanos que tienen miedo a votar porque se les amenaza a ellos, directa o indirectamente, a sus familias, a las pocas propiedades que puedan tener. En definitiva, la acción de cualquier dictador del régimen de Nicolás Maduro para impedir la libertad, la democracia y la participación. Por lo tanto, repito, sé que voy a ser muy reiterativo, pero quiero que quede muy claro ese mensaje. María Corina Machado es la única líder legitimada e identificada para presentarse a las primarias, tras una presentación a las primarias, para presentarse a las elecciones presidenciales. ¿Qué miedo tiene Nicolás Maduro de contraponer lo que él cree que va a ser una victoria apabullante? Oye, pues si no tienes miedo, lo que pasa es que ya también hemos ido por las buenas o por las malas. Estamos viendo que es, como siempre, por las malas. El voto en el exterior es de gran trascendencia para un proceso electoral en Venezuela, para cualquiera. La resolución hace un llamado para que se actualicen los registros electorales, para que el voto en el exterior tenga una real participación. Esto hasta ahora no se ha logrado. Después de las primarias es difícil, es decir,
Si se tiene miedo de medirse con María Corina, se tiene miedo también del registro electoral. Claro, son más de 4 millones de los venezolanos que no tienen la oportunidad de votar libremente en su propio país. Pero no porque no quieran votar, sino porque han tenido que salir de su país por acosos, por atentados, por violaciones de sus derechos, por todo lo que todos sabemos y que no hace falta repetir. Es decir, hay más de 4 millones de personas que no están en Venezuela y que pueden depositar directamente una papeleta en una urna. Y tiene que actualizarse ese censo, porque a fecha de hoy hay gente que está saliendo de Venezuela precisamente porque se impiden sus derechos más básicos, porque no tienen democracia, porque no viven en libertad. Pues lo que queremos es algo tan simple como que se actualice el censo de todas aquellas personas que desgraciadamente, no por voluntad propia, sino porque han sido obligados a salir, como bien decía, a través de una diáspora internacional, pues, y no pueden ejercer sus derechos más básicos. Por lo tanto, actualización del censo y que se permita votar a todos aquellos que tienen los mismos derechos que aquellos que, por gracia y por desgracia, en este caso están viviendo directamente en Venezuela la presión del régimen. ¿Más sanciones sobre el régimen de Nicolás Maduro se traduce en más presión internacional? Nosotros y la redacción del texto que he propuesto es precisamente que se aumente la presión, no solamente por parte de las instituciones europeas como tal, sino también decirle a los Estados miembros, a los 27 países miembros, que incrementen su presión y que la presión se tiene que traducir directamente con sanciones en todos los sentidos y que vayan directamente y que afecten, en este caso, al régimen, porque los dictadores solamente entienden de una cosa, que es cuando se les toca su bolsillo llenado, a costa de las arcas de todos aquellos a los que presionan, a los que agreden, a los que impiden, a los que en definitiva roban. Es decir, son los que roban a su propio pueblo. Por lo tanto, lo que queremos es que haya muchas más sanciones, mucha más presión y mucho más compromiso de todos los Estados miembros, porque el que haya unas elecciones libres no solamente depende de instituciones europeas y de los países, sino también que llegue ese mensaje también a los venezolanos, que yo sé que tengo infinitos amigos venezolanos, les digo siempre lo mismo, yo sé que suenan bien nuestras palabras, pero nuestras palabras también van acompañadas de hechos, o las presiones, o las sanciones, o el reconocimiento, pero es un trabajo de todos, desde los que estamos en las instituciones a aquellos que también tienen que poner de su parte allí donde está. Por lo tanto, la presión no debe dejar de existir y tiene que ser contundente e importante. Y fíjese, y una pequeña reflexión al hilo de eso. ¿Quiénes no han aprobado? Porque ha sido una moción que se ha aprobado, como usted ha dicho bien, en cuanto al número de votos, prácticamente por todas las fuerzas políticas, excepto los comunistas, excepto una parte de una parte del gobierno, del Partido Socialista de Sánchez aquí, en este caso es el Grupo Sumar, la izquierda, que ha dicho que no quiere votar a favor de esta resolución, que no quiere reconocer. Por lo tanto, no olvidemos que en España, el gobierno de España, la coalición que mantiene a Pedro Sánchez en el poder, ha votado en contra o no ha votado a favor de esta resolución. Eso tampoco tenemos que olvidarlo, porque son los que directamente dan apoyo continuo y constante en sus mensajes, en sus discursos y en sus votaciones al régimen de Nicolás Maduro. Así es, le dan apoyo continuamente y le dan la mano también de vez en cuando. Gracias, eurodiputado, gracias por acompañarnos como siempre. Un verdadero honor y un verdadero placer, como siempre. El placer es nuestro, eurodiputado Bauzá, el placer es nuestro.